Una capa de invisibilidad en la vida real podría dejar de ser ficción y estar ya aquí. Imagínese desaparecer ante los ojos de alguien, esfumarse sin dejar rastro. ¿Te parece irreal? Piénsalo otra vez. Al parecer, China ha desarrollado un traje de invisibilidad que está sacudiendo el mundo de la defensa mundial y dejando atónitos a los Estados Unidos. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa para la guerra moderna? Este avance revolucionario podría redefinir el futuro. Esté atento para descubrirlo. El metamaterial quimera. A principios de 2024, un sorprendente avance surgió en China, una capa de invisibilidad que podría redefinir el sigilo tal y como lo conocemos. Suena a ciencia ficción, pero esta innovación es muy real, desarrollada por los mejores científicos de las universidades de Xichang, Jilin y Tsinghua. El núcleo de este avance es el metamaterial quimera, un tejido futurista que imita los mejores camuflajes de la naturaleza, inspirado en camaleones, ranas de cristal y dragones barbudos. Este material se adapta a su entorno en tiempo real, haciendo desaparecer objetos a simple vista, a los radares e incluso a los escáneres térmicos. A diferencia del camuflaje tradicional, que tiene dificultades en entornos cambiantes, el material quimera se funde a la perfección en el aire, la tierra y el agua, utilizando capas de plástico PET, cristal de cuarzo y circuitos integrados. Manipula la luz, el calor y las ondas electromagnéticas, borrando eficazmente su presencia en múltiples espectros de detección. Incluso las cámaras de infrarrojos, que suelen dejar al descubierto objetos ocultos, se ven superadas por esta tecnología, gracias a su bajísima huella térmica de solo 3,1 grados C. Las implicaciones son asombrosas. Drones invisibles, soldados indetectables y una tecnología de sigilo sin precedentes. Las aplicaciones militares son solo el principio. Los conservacionistas podrían utilizar esta tecnología para observar la vida salvaje sin alterar los hábitats naturales. Y los investigadores podrían desarrollar pronto adaptaciones civiles. Y lo que es aún más asombroso, las pruebas realizadas en el aire, la tierra y el mar han arrojado un porcentaje de éxito del 95%, lo que demuestra que no se trata de algo teórico, sino que ya funciona en condiciones reales. Imagínese saltar de un avión, desaparecer en una densa selva y deslizarse por un río sin ser visto. La era de la verdadera invisibilidad está más cerca que nunca, y esto es solo el principio. Mientras China perfecciona el sigilo adaptativo, el Reino Unido avanza con escudos ópticos de invisibilidad a gran escala, demostrando que la carrera por el camuflaje definitivo está en marcha. ¿Es este el futuro de la guerra, el espionaje y la tecnología? Una cosa es cierta, la invisibilidad ya no es solo un mito. El megaescudo del Reino Unido. En 2022, la empresa británica Invisibility Shield Co. lanzó su megaescudo, que afirman es el mayor escudo de invisibilidad jamás fabricado. Con un equipo dedicado a perfeccionar la tecnología óptica durante 4 años, finalmente crearon un producto que permite desaparecer a personas y objetos a plena luz del día. Y no es una talla única. Está fabricado con policarbonato transparente y lentes finas que dispersan la luz reflejada por el usuario y el fondo circundante. Su gama incluye 3 modelos: el mini compacto de 8 pulgadas de alto, el práctico full size de 3 pies, y la estrella del espectáculo, el Mega Shield de más de 6 pies. Este enorme escudo puede ocultar incluso a varias personas situadas una al lado de la otra, entre bastidores. El secreto de estos escudos reside en un conjunto óptico inteligentemente diseñado. La cara de cada escudo está formada por un conjunto de lentes de gran tamaño que curvan y redirigen la luz alrededor de la persona u objeto protegido. Es como un truco de magia, pero basado en la física. Las lentes están colocadas de forma que dispersan la luz del fondo alrededor de la cara del escudo y hacia el observador. Esta redirección de la luz borra lo que hay detrás, haciendo que parezca que se está mirando a través del paisaje. La practicidad es la clave de esta innovación. Estos escudos se han diseñado para ser tan fáciles de usar como impresionantes. Son ligeros, totalmente impermeables y no necesitan pilas ni alimentación, lo que significa que son fáciles de llevar a cualquier parte y no requieren ninguna configuración adicional. Además, cada escudo está fabricado con materiales 100% reciclables. Básicamente, el escudo invisible produce un reflejo por el material especial llamado lenticular, que refleja el compromiso del equipo con la sostenibilidad. La portabilidad también está incorporada. Los escudos se reducen a una fracción, 1/30, de su tamaño ensamblado. Con asas ergonómicas y un diseño independiente, son tan fáciles de transportar como una esterilla de yoga de gran tamaño.
con la ventaja añadida de que te hacen desaparecer si es necesario. El diseñador Tristan Townsend, una de las mentes detrás del MAGA Shield, resumió bien la motivación del equipo. Las posibilidades son infinitas, pero lo más importante es que estos escudos son muy divertidos. Nos divierte jugar con ellos y nos entusiasma fabricarlos. Queríamos ver hasta dónde podíamos llevar esta tecnología, un verdadero escudo de invisibilidad que se puede enrollar y colgar del hombro. Hace 2 años, nadie pensaba que alguien pudiera hacerlo. Es fácil entender por qué el equipo dedicó años de trabajo a este proyecto. Al fin y al cabo, la invisibilidad forma parte de nuestro imaginario colectivo desde hace mucho tiempo, desde los cómics de superhéroes hasta los artilugios de espionaje. Ahora, gracias a un diseño de ingeniería de precisión, lo que antes era un sueño de cómic está al alcance de la gente corriente, tanto si se trata de una novedad, una broma ingeniosa o un posible uso práctico sobre el terreno. Los escudos ofrecen una mezcla de diversión y aplicación en el mundo real. Los diferentes tamaños aumentan su atractivo. Para una ocultación más pequeña, la versión mini se guarda en cuestión de segundos, mientras que el tamaño completo ofrece 1 metro de poder de ocultación. El MAGA Shield lo lleva a un nivel superior, creando una zona invisible más amplia que, en teoría, podría ocultar incluso a grupos. Y con sus más de 2 metros de altura, el MAGA Shield tiene casi un elemento de grandeza, presentándose tanto como una curiosidad lúdica como una herramienta potencialmente útil para la privacidad o el trabajo de campo. Entonces, ¿cómo se compara el MAGA Shield de Invisibility Shield Co. frente al innovador metamaterial Quimera de China? Traje Quimera versus Mega Escudo. El traje chino Chimera Metamaterial es un ejemplo de camuflaje adaptativo, una tecnología diseñada para que su portador se integre perfectamente en el entorno. Lo que diferencia a este traje de otras tecnologías de camuflaje más sencillas es su capacidad para adaptarse en tiempo real al entorno. Cuando el usuario se mueve, el traje se ajusta continuamente para mantener la ilusión de invisibilidad, ocultando a la persona en movimiento. Esta característica hace que el traje sea mucho más versátil que las capas estáticas, que solo funcionan cuando la persona permanece inmóvil. El traje funciona mediante la manipulación de la luz, curvándola alrededor del usuario de tal forma que parece desaparecer en el fondo. Este proceso dinámico hace que el traje sea muy eficaz en entornos en los que el movimiento es esencial, proporcionando al usuario un nivel de sigilo y ocultación que antes estaba confinado al reino de la ciencia ficción. En cambio, Shield Co. funciona según un principio diferente, aunque reduce la visibilidad de los objetos que se encuentran detrás, lo hace de una forma mucho más limitada. En lugar de manipular la luz directamente, el escudo utiliza una combinación de lentes y capas acrílicas para difuminar el contorno de un objeto. La lámina lenticular, situada sobre una capa acrílica transparente, divide la luz entrante en múltiples haces. A medida que estos haces atraviesan la pantalla, se superponen y forman patrones que se mezclan con la luz de fondo, dando lugar a un efecto difuso o borroso que puede hacer que un objeto sea menos perceptible. Sin embargo, este efecto no es perfecto, aunque puede funcionar eficazmente contra fondos de color sólido, como paredes o hierba, no proporciona una verdadera invisibilidad. Un observador perspicaz aún podrá distinguir el tenue contorno de un objeto detrás del escudo, especialmente cuando el fondo no es uniforme. Así, aunque el escudo puede hacer que un objeto sea menos visible, no lo hace completamente invisible. Una de las principales ventajas del producto Shield Co. es su asequibilidad. Con un precio inferior a $100, es mucho más accesible que el avanzado traje Chimera, que probablemente tenga un precio mucho más elevado debido a la complejidad de su tecnología adaptativa. ¿Y esta capa de invisibilidad? No es una capa, me encanta, no es del todo una capa. Shield Co. también ha dado prioridad a la sostenibilidad fabricando su escudo con materiales 100% reciclables. La capa superior, que cuenta con lentes verticales dispuestas con precisión, está diseñada para dividir y dispersar la luz de tal forma que el objeto situado detrás quede oculto. Aunque el escudo no ofrezca una invisibilidad total, crea una ilusión óptica que puede engañar al ojo humano, lo que lo convierte en una herramienta divertida y práctica para fines ajenos al combate, como la caza, el paintball o incluso aplicaciones novedosas como esconder objetos para gastar bromas. A pesar de sus limitaciones, el escudo invisible de Shield Co. es lo suficientemente eficaz como para ofrecer cierto grado de ocultación en las situaciones adecuadas. Sin embargo, es importante señalar que el escudo no se comercializa como una herramienta militar.
Su diseño ligero y su dependencia de los efectos ópticos en lugar de la manipulación física de la luz hacen que no sea adecuado para su uso en entornos de alto riesgo como el campo de batalla. En cambio, Shield Co. se centra en usos más recreativos, en los que el objetivo no es tanto evitar ser detectado como crear una divertida ilusión óptica, para aquellos que buscan ganar ventaja en un torneo de paintball o gastar una broma inofensiva. Este escudo asequible ofrece una solución interesante y divertida. En comparación, el traje chino de metamaterial Chimera es mucho más especializado y está diseñado para entornos en los que el sigilo y la adaptabilidad son primordiales. Su capacidad para mezclarse a la perfección con entornos dinámicos lo convierte en una opción muy superior para quienes buscan evitar ser detectados en aplicaciones del mundo real, especialmente en contextos militares o de espionaje. La tecnología autoadaptativa del traje proporciona un nivel de sofisticación que el producto de Shield Co., con sus efectos ópticos relativamente básicos. El traje Chimera adopta un enfoque más directo de la manipulación de la luz, lo que le permite ocultar a su portador de una forma que no solo es eficaz, sino que puede mantenerse durante el movimiento, algo que el escudo de Shield Co. no puede replicar. El coche invisible de Mercedes. La diferencia entre el metamaterial Chimera y el producto de Shield Co. es similar a la diferencia entre el concepto de coche invisible, demostrado por primera vez por Mercedes-Benz en 2012, y las avanzadas tecnologías de camuflaje que vemos hoy en día. Lo que ves no es solo una pantalla plana, sino un automóvil en toda regla. He aquí cómo se creó esta ilusión. En el caso de Mercedes-Benz, el coche invisible se consiguió utilizando una serie de cámaras y LED para mostrar una imagen de un lado a otro del coche, haciendo que el vehículo pareciera invisible desde un ángulo concreto. Aunque el efecto era visualmente impactante, se veía limitado por su incapacidad para proporcionar una invisibilidad de 360 grados. La invisibilidad del coche solo podría ser efectiva desde una dirección, y para lograr un camuflaje completo se necesitarían numerosas cámaras y pantallas, algo que aún está más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales. En comparación, tanto el traje Chimera como el producto de Shield Co. ofrecen un enfoque más práctico y avanzado de la invisibilidad, aunque cada uno sigue siendo limitado por derecho propio. El estado actual de la tecnología de la invisibilidad, ya sea en forma del traje Chimera o del escudo invisible de Shield Co., pone de manifiesto los considerables avances logrados en los últimos años. Aunque ninguno de los dos productos es capaz de lograr una verdadera invisibilidad en todos los escenarios, cada uno de ellos representa un paso importante hacia la consecución de un objetivo antaño fantástico. El traje metamaterial Chimera, con sus propiedades autoadaptativas, se sitúa a la vanguardia de esta innovación, ofreciendo un nivel de ocultación dinámico que no tiene parangón con el producto más estático de Shield Co., más estáticos. Sin embargo, el bajo coste y la accesibilidad del escudo lo convierten en una opción interesante para uso recreativo, y permite vislumbrar un futuro en el que la invisibilidad de alguna forma podría estar al alcance de la mano. A medida que estas tecnologías sigan evolucionando, es probable que veamos surgir métodos aún más sofisticados de manipulación de la luz y camuflaje, ampliando los límites de lo posible. ¿Y si los coches del mañana te permitieran ver lo invisible y redefinieran el acto mismo de conducir? Camuflaje avanzado para automóviles. Funciona como una pantalla térmica de televisión, utilizando unos 1000 paneles hexagonales para cubrir los laterales de los vehículos blindados. Aunque Mercedes-Benz captó la atención con su concepto de capa invisible, la idea ha ido mucho más allá de los llamativos prototipos. Los avances tecnológicos están acercando rápidamente este concepto a la realidad. Empresas como Nissan y Jaguar Land Rover están tomando medidas audaces para redefinir cómo vemos y cómo no vemos los vehículos del futuro, mientras que los avances en metamateriales sugieren que la invisibilidad en sí misma podría no ser tan descabellada. La vanguardista tecnología en Visible to Visible, IDV, de Nissan permite vislumbrar el futuro de los coches conectados. Desarrollado por Nissan Intelligent Mobility, este sistema está diseñado para fusionar los mundos real y virtual, creando una experiencia de conducción futurista y práctica al mismo tiempo. IDV funciona combinando los datos de los sensores del interior y el exterior del coche con información extraída de la nube. Esto permite al vehículo crear una visión mejorada de su entorno. El sistema puede mostrar lo que hay a la vuelta de la esquina o incluso detrás de un edificio, ayudando así a los conductores a ver lo invisible. Para hacerlo aún más atractivo, IDV introduce avatares interactivos que proporcionan orientación, haciendo que la navegación parezca menos robótica y más humana. Según Tetsuro Ueda,
del Centro de Investigación de Nissan. Esta tecnología no es solo utilitaria, sino que está pensada para aumentar la confianza y hacer más agradable la conducción. Por su parte, Jaguar Land Rover adopta un enfoque diferente con su proyecto de investigación conocido como 360 Virtual Urban Windscreen. Uno de los mayores retos para los conductores siempre han sido los ángulos muertos provocados por los pilares que sostienen el techo del coche. Aunque son necesarios para la integridad estructural, estos pilares a menudo obstruyen la visión del conductor, creando riesgos potenciales para la seguridad. La solución de Jaguar Land Rover es tan innovadora como intuitiva. Al incrustar pantallas en los pilares y vincularlas a cámaras situadas en el exterior del vehículo, el sistema hace que los pilares parezcan transparentes cuando es necesario. Cuando un conductor mira por encima del hombro para cambiar de carril o gira el volante para tomar una curva, el pilar afectado ajusta automáticamente su transparencia. El sistema también incorpora un avanzado head-up display que destaca el movimiento de otros usuarios de la carretera, haciendo que la conducción urbana sea más segura y menos estresante. La ciencia que hay detrás de la invisibilidad es igualmente fascinante. El físico británico John Pandry lidera los esfuerzos en el campo de los metamateriales, estructuras de nanoingeniería capaces de curvar las ondas electromagnéticas. Al manipular la luz a nivel microscópico, estos materiales pueden crear la ilusión de invisibilidad. Aunque el concepto pueda parecer sacado de una película de superhéroes, ya están surgiendo aplicaciones prácticas. Los investigadores del Imperial College de Londres están estudiando formas de adaptar estos materiales para su uso en diversas industrias, y el abaratamiento de su fabricación los hace cada vez más viables. Meta, una empresa canadiense que se ha asociado con Airbus para desarrollar Mara-Air, un filtro de apantallamiento óptico diseñado para proteger a los pilotos de los rayos láser, ofrece un avance prometedor. Este filtro utiliza capas de metamateriales para desviar las frecuencias de luz nocivas, y su éxito sugiere que técnicas similares podrían utilizarse algún día para crear exteriores invisibles para los coches. Más allá de la aviación, Meta también trabaja en revestimientos duraderos para smartphones, dispositivos plegables e incluso sistemas de protección sísmica para edificios. Estas innovaciones demuestran cómo los metamateriales se están convirtiendo en la piedra angular del diseño futurista. Las posibilidades no acaban ahí. Conceptos como los trajes de camuflaje desarrollados en China con metamateriales Chimera ponen de manifiesto que la invisibilidad podría ir más allá de los vehículos. Traje de invisibilidad. En medio de la creciente especulación sobre tecnología avanzada, ha surgido un descubrimiento inesperado, un traje que puede hacer desaparecer a su portador. Ya no se trata de ciencia ficción, esta tecnología es ahora una realidad. Científicos chinos han desarrollado un material especial capaz de curvar la luz y adaptarse instantáneamente a su entorno. No solo puede engañar al ojo humano, sino que también tiene el potencial de eludir diversos sistemas de detección. En comparación con las tecnologías de invisibilidad anteriores, a menudo voluminosas y limitadas, este nuevo traje representa un gran avance. Abre la puerta a innumerables aplicaciones, desde la investigación científica y la conservación de la fauna salvaje hasta los avances en seguridad. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta tecnología? ¿Podría ser este el comienzo de una nueva era en la ciencia de la invisibilidad? ¿Qué nos depara el futuro? Impulsar el futuro de la seguridad. El metamaterial Chimera tiene otras muchas aplicaciones, muchas de las cuales podrían hacer que nuestros vehículos fueran más seguros y eficientes. Por ejemplo, los investigadores están desarrollando películas de nanomateriales con notables propiedades anticongelantes. Podrían mejorar la visibilidad en inviernos rigurosos y ayudar a que los motores se calienten más rápido, reduciendo la pérdida de energía. Puede que este tipo de innovaciones prácticas no acaparen titulares como los coches invisibles, pero es mucho más probable que tengan un impacto significativo en nuestra vida cotidiana. Los coches autónomos, otra tecnología emergente, también se beneficiarán enormemente de los metamateriales. Estos vehículos dependen de sensores y cámaras para orientarse por el mundo, y los metamateriales podrían mejorar notablemente esos sistemas. Al mejorar el alcance y la precisión de los sensores ópticos, los coches autoconducidos podrían detectar obstáculos con mayor eficacia, lo que los haría más seguros para todos en la carretera. Además, como los metamateriales pueden integrarse sin añadir volumen, no comprometerán los elegantes diseños que caracterizan a los vehículos autónomos modernos. La reducción del coste de estos sistemas también podría hacer más asequibles los coches eléctricos autoconducidos, lo que beneficiaría tanto a los consumidores como al medio ambiente.
Las aplicaciones potenciales de los metamateriales van más allá de las mejoras prácticas. Su capacidad para manipular la luz abre la puerta a funciones futuristas como las pantallas holográficas. Imagine un salpicadero de coche en el que el sistema de navegación aparezca como un mapa en 3D flotando en el aire. No se trata solo de estética. Podría mejorar la seguridad al permitir a los conductores mantener la vista más cerca de la carretera mientras interactúan con los mandos de su vehículo. Y esto es solo el principio. La misma tecnología podría utilizarse para mejorar las experiencias de realidad aumentada, mezclando elementos virtuales con el mundo físico de forma que resulten fluidas y envolventes. Fuera del ámbito del automóvil, los metamateriales pueden revolucionar el arte, el entretenimiento e incluso la arquitectura. Imagina esculturas que parecen flotar en el aire, sostenidas por estructuras invisibles o instalaciones que cambian de aspecto según la perspectiva. Los artistas podrían utilizar los metamateriales para crear ilusiones ópticas que sorprendan y deleiten al público. En la industria cinematográfica, la holografía podría sustituir al anticuado CGI para personajes invisibles, creando efectos que parezcan más auténticos y menos artificiales. ¿Qué te parece esta capa de invisibilidad? No es una capa, me encanta, no es exactamente una capa, pero estamos un paso más cerca de la capa de invisibilidad de Harry Potter. Los videojuegos también podrían beneficiarse, ofreciendo a los jugadores experiencias inmersivas de realidad aumentada que dan vida a mundos virtuales de forma sin precedentes. Por supuesto, no todas las aplicaciones de esta tecnología son tan benignas. Las posibilidades de uso indebido son motivo de grave preocupación, sobre todo en el ámbito de la seguridad y las operaciones militares. Algunos países ya están explorando tecnologías de invisibilidad para uniformes, vehículos y aviones. Las implicaciones son asombrosas. Un avión de combate invisible podría eludir la detección, mientras que un operativo camuflado podría infiltrarse en instalaciones seguras sin ser detectado. En las manos equivocadas, esta tecnología podría convertirse en un arma poderosa, capaz de inclinar la balanza en conflictos mundiales. Los riesgos no se detienen en el ámbito internacional. A escala personal, la tecnología de la invisibilidad podría erosionar la confianza y la seguridad en la vida cotidiana. Un acosador con acceso a una capa de invisibilidad, por ejemplo, podría burlar los sistemas de seguridad e invadir la intimidad de alguien sin ser detectado. Los métodos modernos de vigilancia, como las cámaras de seguridad, serían mucho menos eficaces contra un intruso invisible. La disponibilidad generalizada de esta tecnología podría crear un mundo en el que todos sintieran la necesidad de mirar por encima del hombro, inseguros de quién o qué podría estar observándoles. A pesar de estos retos, la investigación sobre metamateriales sigue avanzando. El futuro de la defensa invisible. La invisibilidad ha sido durante mucho tiempo materia de ciencia ficción. Claro, Hyperstealth Biotechnology Corporation la está haciendo realidad con Quantum Stealth, un material capaz de curvar la luz y hacer desaparecer objetos ante los ojos. A diferencia del camuflaje tradicional, que solo funciona en entornos específicos, Quantum Stealth se adapta a cualquier condición, haciendo invisibles los objetos a simple vista, a los sensores infrarrojos y a los escáneres térmicos. Esta tecnología revolucionaria podría ayudar a los ejércitos a proteger activos estratégicos o incluso a mejorar la eficiencia de los paneles solares en aplicaciones de energías renovables. Ucrania, por ejemplo, mientras se prepara para recibir cazas F-16. Uno de los principales retos es protegerlos de la vigilancia y los ataques mientras están estacionados en tierra. La tecnología Quantum Stealth podría hacerlos invisibles a los drones y radares enemigos, introduciendo un nivel completamente nuevo en la estrategia de defensa. Pero esto es solo el principio. Guy Kramer, el creador de esta tecnología, prevé aplicaciones más allá del ámbito militar. Hyperstealth ya ha licenciado parte de esta tecnología para aumentar la absorción de luz en paneles solares, lo que demuestra que su potencial va mucho más allá de la guerra furtiva. Sin embargo, el coste sigue siendo un obstáculo importante. Los materiales de Quantum Stealth se fabrican actualmente a mano, y el coste estimado de camuflar un solo avión podría oscilar entre $10,000 y $30,000 cuando comience la producción en masa. Sin embargo, a medida que avance la tecnología, ¿podría este precio convertirse en una inversión rentable para la defensa y otros sectores? Además, Hyperstealth ha solicitado patentes en más de 50 países, con aprobaciones ya concedidas en Sudáfrica, China, Israel y Filipinas. Aunque esto ayuda a proteger la propiedad intelectual de la empresa, también plantea retos financieros y logísticos a la hora de ampliar la tecnología.
A medida que el mundo se adentra en la era de la vigilancia basada en la inteligencia artificial y los sistemas de detección avanzados, ¿podrá la invisibilidad convertirse en el elemento definitivo que cambie las reglas del juego en la guerra moderna? ¿O encontrará pronto esta tecnología su camino en la vida civil cotidiana? Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más contenidos increíbles. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.